Les agradecemos mucho que estén aquí, que atiendan a esta solicitud para platicar con ustedes. Quiero también agradecer a las senadoras y a los senadores que nos acompañan. Y la razón de nuestra presencia aquí es porque se celebra por ahí una aprobación que lo que justo va a hacer es ir en perjuicio de los mexicanos, particularmente de los trabajadores mexicanos. Han dicho con bombo y platillo en Morena y en sus partidos aliados que esta destrucción, este atraco a los ahorros de los mexicanos tiene que ver con el beneficio para ellos mismos, pero no explican en ninguna parte cómo es que esto se va a volver realidad, cómo alguien puede creer que el dinero que se están llevando de los trabajadores, que supuestamente dicen ellos que están ahí olvidados y que son trabajadores de más de 70 años y todo esto, que muy bien puede ser, pero no se dice en ninguna parte quién les da el derecho de tomar un recurso que no es del gobierno y que al final, con el conque de que los van a regresar, pero no se dice exactamente de qué manera lo van a hacer. Y para muestra, no uno, muchos botones. Sabemos lo que pasó en aquella sesión histórica en Jicotencal cuando la pandemia, que fue histórica no solamente porque ahí se enfermó un senador y lamentablemente después falleció, sino fue histórica porque ahí se destruyeron más de 100 fideicomisos que tenían fondos para distintas cosas en el país, entre otros el Fonden, daños catastróficos, gastos catastróficos, en fin, una serie de cosas que ahí estaban precisamente resguardadas en esos fondos y que de alguna manera se dijo que iban a servir para que pudieran desde la Secretaría de Hacienda cumplimentar los objetivos precisamente de esos fondos. Y nada de eso pasó, porque fuimos todos testigos que en muchas ocasiones posterior a esa fecha hubo necesidad de pedir para las distintas cosas, entre otras el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, para emergencias, y nunca hubo el recurso. Se argumentaban distintas cosas y nunca llegaba. Se dijo en aquel entonces que la Secretaría de Hacienda garantizaría eso y no se cumplió. Y hoy estamos ante una circunstancia idéntica. Nosotros no estamos en contra de que se le pueda garantizar a los trabajadores ese recurso y que cuando lo requieran, puedan asistir y cobrarlo. Lo que estamos en contra es que de repente este gobierno, por sus malas costumbres y sus malas mañas, pues de repente tome este recurso y se lo robe. Y entonces lo gaste para quién sabe qué. Y luego nos dicen que estará garantizado con las utilidades de proyectos que son claramente deficitarios, que no tienen manera de producir dinero y dicen que de ahí lo van a garantizar. Pues es mentira. Es otra mentira más de Morena. Ante lo que estamos es ante un intento por tomar un recurso que está ahí, que claramente lo que quieren es utilizarlo para quién sabe qué fines, pueden ser incluso electoreros, porque en breve podrán tomar ese recurso y podrán hacerlo líquido y ocuparlo pues para lo que ellos se les antoje, y me parece que eso es poner en riesgo el patrimonio de muchísimos mexicanos, que además suma una cantidad enorme de recursos. Estamos hablando alrededor de los 40,000 millones de pesos. Y si a eso le sumamos el supuesto error que se dio en aquella noche, precisamente allá en San Lázaro, donde se cambió el dictamen y luego se dijo que no, que había sido un error humano, lo que está demostrando es claramente cuál es la intención: ir por todo, por los más de 6 billones de pesos que están ahí, que en algún momento seguramente irán por ellos. Por eso es que no estamos de acuerdo en que simplemente argumentando que van a fortalecer la entrega de las pensiones a los trabajadores, cosa con la que podremos estar de acuerdo, pues sin mediar ninguna explicación, ni se dice cómo, ni cuándo, ni a quién, pues simplemente lo tomen. Y que cuando alguien quiera reclamar, vaya y reclame, y entonces se le pueda dar, pues hablando de esta imprescriptibilidad que tienen estos recursos.
Francamente, estamos ante un atropello, ante un robo legal, pero robo desde el gobierno a los fondos de los trabajadores. Y no vamos a permitirlo en la discusión. Sé, porque me dirán, ¿por qué dicen eso ustedes, Julen, si al final son más ellos los votos que ustedes? Porque se debería de tener vergüenza por parte de la mayoría y hablar con claridad, establecer las reglas de dónde van a ir a pagar esos recursos y cuál va a ser el trámite que se le van a dar y cómo le van a garantizar a quienes tienen derechos sobre ellos. De otra manera, lo que estamos es un total abuso de autoridad a través de los votos que tienen esta Cámara y que tienen también en la Cámara de Diputados. Lo demás son realmente argumentos que si dicen, oye, es que se está defendiendo a la banca, eso es mentira y ellos lo saben. Lo que se está defendiendo es a la gente que son los dueños de esos recursos, porque no es el gobierno, no es Morena el dueño de esos recursos, son los trabajadores, por más que les duela, son ellos, y a quienes están afectando son a ellos, porque si no al tiempo verán cómo este recurso le pasará lo que a los demás, se lo gastan, no dan explicaciones a nadie, porque de nada dan explicaciones, y entonces tendremos que lamentar que se gastaron, que se robaron, como lo están haciendo, este recurso que es de los mexicanos, de muchísimos mexicanos trabajadores de este país.